Hola, mi nombre es Emily Cortés y el día de hoy les voy a hablar acerca de la resonancia magnética funcional, específicamente un poco más guiado a las áreas del lenguaje y a las funciones motoras. Para empezar, es muy importante que sepamos qué es la resonancia magnética funcional. Este de aquí va a ser una técnica de imagen que específicamente no va a ser invasiva, pero se va a utilizar tanto en neurología como en las neurociencias. Este de aquí va a permitir que estudiemos toda la actividad cerebral en tiempo real y se va a basar en la detección de cambios en la oxigenación de la sangre mediante una señal llamada la señal Volt, que se la llama, o bueno, sus siglas significan Blood Oxygen Level Dependent. Aquí, en la resonancia magnética funcional, vamos a poder localizar funciones tanto motoras como del lenguaje en el cerebro mediante la medición de los cambios en el flujo sanguíneo cerebral asociados a la actividad neuronal. Es importante saber de que esta es una herramienta muy importante de referencia en la planificación tanto de cirugías tumorales cerebrales y de la epilepsia. Y así mismo va a proporcionar mapas funcionales que se van a superponer a la anatomía cerebral, permitiendo que visualicemos qué zonas se van a activar durante ciertas tareas específicas que vayamos a indicarle a nuestro paciente. Para un estudio más profundo o una comprensión más profunda y técnica y profesional de la resonancia magnética funcional, pues se tienen que estudiar dos partes importantes, que es la conectividad funcional y la conectividad efectiva. Pero esto aquí no lo vamos a profundizar. Entonces, en estas imágenes, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Pues bueno, es muy importante que nosotros sepamos que la resonancia magnética funcional es una técnica muy importante de diagnóstico, o bueno, una herramienta prequirúrgica en estos tumores cerebrales y en las malformaciones arteriovenosas. Las resecciones quirúrgicas completas de un tumor cerebral o en el caso de una malformación arteriovenosa puede poner en peligro ciertas regiones específicas de la corteza cerebral a nivel funcional, elocuente o ciertas vías críticas de sustancia blanca, representando un riesgo de déficit neurológico permanente en los pacientes. Entonces, ¿cómo podemos utilizar a la resonancia magnética funcional como una herramienta? Podemos combinarla con otro tipo de pruebas, como en este caso la tractografía, que van a permitirnos una visualización no invasiva de la relación anatómica entre las regiones cerebrales que están funcionalmente siendo importantes y el tumor o la malformación arteriovenosa antes de que nosotros podamos realizar una cirugía. Esto va a permitir que se ayude a todos los equipos quirúrgicos a tener una mejor planificación para poder lograr con precisión una resección radical de forma segura. Entonces, es muy importante que cuando se tengan estos puntos de referencia anatómicos y en el caso de algún tumor o malformación arteriovenosa hayan sido desplazados o dañados por la lesión, nosotros sepamos cuáles son, así no dañamos ningún área específica. Entonces, es importante que nosotros sepamos que, a comparación de los métodos tradicionales para poder mapear la relación entre un tumor y corteza cerebral, debemos saber que estos métodos son invasivos. Y estos normalmente van a incluir la estimulación cortical directa intraoperatoria durante una craniotomía con el paciente despierto, pueden causar efectos secundarios a largo plazo, implantación de rejillas subdurales con mapeo de estimulación extraoperatoria diferida o registro intraoperatorio de potenciales evocados sensoriales. En esta imagen, bueno, en estas tres imágenes, este es un ejemplo de una resonancia magnética que va a estar combinada, funcional, que va a estar combinada con una DTI para que nosotros podamos guiar el abordaje quirúrgico dentro de qué tipo de paciente. En este caso es un paciente, es un hombre de 60 años que tiene cáncer de pulmón y que se presentó con convulsiones y con debilidad persistente, específicamente en el lado derecho. Aquí debemos saber que en la imagen A vamos a ver, esta es una resonancia magnética en una secuencia de T1, postcontraste coronal preoperatoria, y va a mostrar un tumor parafalcino izquierdo con un realce de anillo, este de aquí. En la imagen B vamos a ver a la resonancia magnética funcional y una tractografía combinadas que van a demostrar el tracto corticoespinal relacionado con la mano derecha pasada lateral al tumor. Y aquí esto permitió que se realice una planificación de abordaje neuroquirúrgica adecuada. Y esta es en la imagen C, vamos a ver una resonancia magnética intraoperatoria que nos va a mostrar ya la resección completa de la lesión. Aquí se puede observar una craniotomía abierta, aún sin reemplazar, y la lesión resulta haber sido una metástasis solitaria del tumor primario pulmonar. Y se puede a largo plazo observar una mejoría parcial de la fuerza en los miembros superior e inferior derechos, porque recordemos que según el homúnculo de Penfield, estas áreas de aquí van a encargarse más que todo de los miembros inferiores. Entonces, una vez que ya hemos hablado de esto, vamos a hablar acerca del fundamento de la señal Volt. Habíamos dicho que la señal Volt es la que nos va a permitir comprender cómo está funcionando realmente el cerebro. Entonces, pues debemos ver que la actividad neuronal va a aumentar, cuando hablamos de la señal Volt, va a aumentar la demanda metabólica, provocando una respuesta de aumento de flujo sanguíneo local, y esto se le va a conocer como un tipo de acoplamiento neurovascular. Se va a producir entonces una sobrecompensación en la entrega de oxígeno y se va a elevar la relación de la oxihemoglobina a desoxihemoglobina. ¿Qué va a pasar con la oxihemoglobina? Esta aquí va a ser diamagnética. En cambio, la desoxihemoglobina es paramagnética. Entonces, esta diferencia magnética se va a traducir en una mayor señal T2 en tejidos más oxigenados.
Y esta señal va a ser la base del contraste funcional de la resonancia magnética funcional. ¿Sí? Entonces, actividad neuronal, se afecta el flujo y ocurre la señal Volt. ¿Cuáles son los eventos neuronales relacionados con los cambios en la señal Volt? Pues bueno, ya los vimos. Actividad neuronal, aquí están más específicos, van a haber potenciales de acción, actividad sináptica, neurotransmisores, neuromoduladores y actividad astrocítica. Luego va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, aumenta más el flujo sanguíneo cerebral y aumenta más la tasa de consumo regional de oxígeno. Va a disminuir la desoxiemoglobina y va a aumentar la señal Volt. ¿Cuáles van a ser las modalidades de la resonancia magnética funcional? Pues en reposo, también conocido como resting state de la resonancia magnética funcional, va a ser útil para que estudiemos la conectividad cerebral cuando el paciente no puede seguir tareas, es decir, estudiará redes neuronales intrínsecas. Y con tareas o task-based va a implicar la ejecución de paradigmas motores, de lenguaje, de memoria o visuales, y entonces esto nos va a permitir al final proporcionar mapas de activación específicos para regiones funcionales y se va a realizar en centros especializados con un equipo multidisciplinario, claramente. Entonces aquí vamos a ver cómo se van a activar áreas como el área de Wernicke, área de Broca, en algunos casos también obviamente el área premotora, la corteza primaria, el surco precentral, central, todas estas zonas, la corteza somatosensorial primaria, van a ser muy importantes para ser evaluadas. Ahora, hablando específicamente de la localización de las funciones motoras, este tipo de resonancia va a mostrar la activación de áreas motoras durante tareas como mover los dedos y los pies. Entonces aquí, ¿qué tareas vamos a poder ver a nivel motor? Movimiento repetitivo de dedos, labios y pies. Se va a activar ¿qué zona? La corteza motora primaria, que va a estar ubicada en la circunvolución precentral y va a ser crucial para el movimiento voluntario. O bueno, control del movimiento voluntario en este caso. Y su uso va a ser la planificación neuroquirúrgica. También vamos a ver las áreas premotoras que van a estar ubicadas delante de la corteza motora primaria, que ya lo mencionamos. Van a intervenir en la planificación y coordinación del movimiento, se activan durante tareas complejas o preparación para el movimiento, y el área motora de la mano es la región con activación más consistente según estudios con este tipo de resonancias. Cuando ya hablamos del lenguaje, ¿cuáles van a ser las tareas? Pues bueno, hablar, leer, escribir o escuchar, fluencia verbal, denominación y comprensión, para ser más específicos. ¿Cuáles van a ser las áreas activadas aquí? Pues el área de Broca, que va a encontrarse en el frontal inferior. Eh, Aquí se va a producir el lenguaje y puede ser bilateral o incluso derecho en algunos pacientes. Incluso derecho en algunos pacientes, perdón. El área de Wernicke, que va a estar en el lóbulo temporal superior, y este va a permitirnos la comprensión auditiva y la lectura. ¿Y cuáles otras áreas del lenguaje que no están aquí? Pues, y ahí vale mencionarlas, pues la corteza parietal, insular y prefrontal para el lenguaje, que van a participar en funciones lingüísticas complejas, y su importancia quirúrgica va a ser para delimitar las zonas elocuentes para evitar déficits postoperatorios. Entonces, este es necesario en pacientes con antecedentes tumorales o con epilepsia. Ahora hablándoles un poquito acerca de la plasticidad cerebral y la reorganización funcional, es muy importante que esta herramienta nos ha permitido en la actualidad poder demostrar esta capacidad del cerebro de poder reorganizar funciones en casos de daños, como los tumores de epilepsia o accidentes cerebrovasculares. Un ejemplo sería un desplazamiento del área de Wernicke hacia el hemisferio derecho. Aquí podemos ver un ejemplo, otro ejemplo que sería un caso pediátrico, una lateralización progresiva del lenguaje de izquierda a bilateral tras una enfermedad, una patología como una encefalitis. Y pues este fenómeno va a guiar decisiones como, por ejemplo, en casos extremos que se necesite hacer una hemisferectomía o evitar una resección amplia, es muy útil. En este caso, vamos a ver el caso específico de un niñito, de un niño de 12 años, un paciente pediátrico, que nos demuestra un ejemplo de reorganización cortical gracias a la plasticidad de las funciones del lenguaje, donde este niño específicamente tenía crisis diarias resistentes a medicamentos secundarios a la encefalitis de Rasmussen, que ya les mencionamos, bueno, que les mencioné hace un rato. Específicamente en el lado izquierdo, vamos a ver que en el caso de la imagen A es un corte sagital y en el B es un axial y en el C es un coronal. Aquí dice que cada una fueron como que seriadas desde 2008 a los 12 años, mostrando que su dominancia inicial del lenguaje estaba en el hemisferio izquierdo, que es este de aquí, el azul. Y que se volvió bilateral, que es lo que podemos ver aquí verde, en el 2009 y en el 2010 rojo. Entonces, esta información bueno, les permitió a los médicos tratantes poder realizar una hemisferectomía posterior sin causarle ningún daño al paciente. Y actualmente el niño, bueno, que ya no es un niño, el paciente tiene 18 años y ya no tiene convulsiones gracias a la medicación y mantiene una función del lenguaje en el hemisferio derecho. Entonces, este es un gran ejemplo de la plasticidad cerebral. Para resumir todo lo que hemos mencionado, las aplicaciones clínicas de este tipo de resonancia es para la planificación quirúrgica de tumores cerebrales y, en este caso, también poder evaluar prequirúrgicamente en casos de epilepsia, estudiar la reorganización cortical post-lesión o de cirugía, y puede ser un sustituto muy importante del test de WADA, que es el que podemos ver aquí a la derecha, que es una evaluación prequirúrgica de los pacientes que tienen epilepsia, en el caso de la lateralización del lenguaje.
y es potencial en enfermedades neurodegenerativas, permite predecir el deterioro cognitivo y validar nuevas terapias. ¿Cuáles van a ser las limitaciones importantes a mencionar de este tipo de resonancia? Pues que en algunos casos la señal Volt va a ser débil y va a requerir de protocolos cuidadosos para reducir artefactos usados. El movimiento, el metal, la cirugía previa y claustrofobia pueden afectar la calidad de los resultados. Una activación de un área no es indicativo directo de que haya funcionalidad. Es decir, una zona activada puede no ser crítica. Y también la no activación tampoco significa que esa área no es irrelevante. Puede que haya una supresión gracias a la supresión, a la lesión, perdón. Y pues que también es muy importante que un experto se encargue de analizar, interpretar y se puedan complementar con algunos otros estudios como la DTI y la estimulación cortical directa para poder tener mejores resultados. Gracias.